Bueno, Fran, para quien no lo conozca, fue uno de los cofundadores de Lambot. Creo que Lambot sí que lo conocéis prácticamente todos. Y bueno, y ahora es CMO en Thinky y bueno, viene a hablarnos de marketing inteligente con ChatGPT, el famoso ChatGPT que tenemos en boca pues estos 2 días. Así que, Fran, muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Bueno, antes de nada, me gustaría pedir, ya que tengo el poder del micro, un aplauso para los chicos, para Pablo, Angélica, Juanjo y el chico del micrófono que estará por ahí. Por haber juntado a tanta gente guay que nos permite pues, ampliar nuestra red y hacerlo de una forma súper guay, muy bien rodeados. Así que esto no es fácil de montar y de verdad enhorabuena. Me gustaría empezar por pura curiosidad preguntando quién de vosotros utiliza ChatGPT a diario. Ostras. ¿Y cuántos de vosotros diríais que utilizáis bien ChatGPT? Pues, Vale. No, es mentira porque me han faltado manos aquí. De hecho, hay mucho crack. Tenemos a Juanjo, tenemos al propio Pablo. Ayer está por aquí Víctor del Test de Turing. No sé si lo conocéis, pero es un podcast muy, muy recomendable sobre IA. Y yo os quería, antes de nada, obviamente, presentarme. Como decía Angélica, Fran Conejos, cofundador de Lambot, también en la actualidad, porque eso no se pierde. Y cuando hace un tiempo decidí salir de Lambot, empecé a invertir y la primera empresa que invertí fue Thinky. Thinky es una empresa que también trabajamos con no-code, pero en este caso para pymes. Entonces, tenemos Thinky con el no-code para pymes, Lambot con si alguien no lo conoce, no-code chatbots. Es un builder para construir chatbots. Y, bueno, Serineway, donde doy clases, me permiten dar clases de no-code principalmente. Y os quiero contar una cosa que me pasó el otro día, hace un par de semanas, historia verídica. Me invitaron de un programa antiguo que hace muchos años que hice en la universidad, aquí en el Poli, me invitaron a una charla porque traían a un experto de inteligencia artificial y nos invitaron hicieron una selección de candidatos, me habían visto publicar alguna cosa por LinkedIn o Twitter, tal, y allá que voy a escuchar a esta persona entre un grupo, joder, gente potente, la verdad. Y fue muy curioso porque estaba hablando, era un profesional que había estudiado en el MIT, que había pasado por Google y que había estado los últimos años en Meta, ni más ni menos, y además haciendo contribuciones importantes a la inteligencia artificial. Y en cierto punto lanzó una afirmación de este tipo. Dentro de 10 años, la inteligencia artificial cambiará nuestra forma de trabajar. Esto a mí me rayó muchísimo, me hizo un esguince en el cerebro porque yo me quedé en plan, algo me estoy perdiendo o algo no he entendido yo. Y me puse a repasar, digo, vamos a ver si es que yo estoy equivocado, porque dentro de 10 años no me parece la mejor previsión que podamos hacer. Entonces, bueno, os quería enseñar algunos ejemplos que tengo por aquí de ChatGPT en el día a día. En este caso, crea una tabla con los ítems, subcategorízalos. Aquí lo que queremos es hacer un inventario de tareas de marketing para que el equipo pueda crecer. Entonces empezamos haciendo un inventariado. Esto viene ya de una parte de otra conversación, ¿no? que me traigo aquí. Y empezamos a generar este tipo de outputs y lo bueno es que cuando tenemos, yo siempre recomiendo que la gente que está empezando con ChatGPT que fuercen la herramienta al máximo, es decir, que la retuerzan, que la rompan. Y, de hecho, cuanto más recursos de computación le exigís a ChatGPT, mejor funciona. Después, llegar a un output de este tipo, esto creo que lo hice directamente en Notion. Yo utilizo Notion AI cuando son cosas muy simples, en plan, añade emojis, crea una nueva columna con esto, con lo otro. Y esto es una chorrada, pero me hubiese costado a mí hacerlo bien y tener todas las ideas y categorizar cada cosa bien, me hubiese costado alguna que otra hora. De aquí, además, fue muy fácil sacar una oferta que está en el Slack de la comunidad de Serineway, de hecho, también 100% hecha con
con ChatGPT. Otro ejemplo, presentaciones para inversores y todas estas movidas donde te piden el posicionamiento de tu empresa. Pues bueno, aquí lo convertimos, hacemos que actúe como un experto de branding, es un clásico, le damos los inputs. Y lo más importante siempre con ChatGPT, siempre que estemos utilizándolo, es poder darle un buen contexto, ¿no? Eso es súper fundamental. Y para poder dar un buen contexto a ChatGPT, lo mejor que podemos hacer es pedirle a ChatGPT que nos ayude a darle contexto a ChatGPT. Así que empezamos por ahí abajo. Tu objetivo es ayudarme a desarrollar el posicionamiento de Thinky. Empieza por confirmarme que has entendido y lánzame las preguntas que consideres relevantes para... Muy bien. ¿Cuál es el perfil ideal del cliente, el perfil de cliente ideal de Thinky? Es su primera respuesta. ¿Vamos a ponernos a escribir todas las cosas? No. Vamos a irnos a Excel, a Google Sheets, si tenemos una tabla con facturación, en este caso yo tenía una por industria, por tamaño, etcétera. Hizo directamente copiar, pegar y ya conoce a mi cliente ChatGPT a partir de ese momento. Y seguimos la conversación y en cierto punto, oye, ayúdame ChatGPT a representar gráficamente lo que estamos aquí contando. Y me sugiere, hagamos una matriz de competidores, hagamos una tabla comparativa o hagamos una battle card. Y digo, adelante. Y empezamos. Matriz de competidores. Y empieza a escribirme en el gráfico de 2 ejes dónde estaría Thinky, dónde lo tenemos qué ejes tenemos que utilizar y contra quién nos tenemos que comparar. Perfecto. Esto no lo llegué a desarrollar. Pero tenemos aquí la tabla comparativa, donde nos ubica, nos posiciona Thinky con el resto de soluciones, con RPs tradicionales, soluciones en la nube para pymes, herramientas no-code horizontales, que esto sería Monday, ClickUps y tal. Yo también muy fan, pero para industrias digitalizadas, ese tipo de herramientas no funcionan. Para industrias como lo que comentaban los compañeros de Zoho, construcción, instalación, todo esto, obviamente no es lo mejor. Y por último, la Battle Card. ¿Esto de nuevo son cosas que podría haber hecho yo? Pues seguramente no, si os digo la verdad. Pero esto claramente no lo podría haber hecho yo. Esto fue solo una versión 1. De ahí a derivar más cosas y es como un tercio, ¿no? Esto que veis es una plantilla de posicionamiento, de mensaje estratégico, ¿no? Que es lo típico de crear una descripción corta, una descripción larga, un tagline, tener muy identificados los 3 tipos de cliente, el valor que aportas, etc. Esto es un ejercicio que intenté en Lambot por lo menos 3 veces. Nunca lo conseguí. Con ChatGPT fue muy fácil. De hecho, venía de una de esas conversaciones donde tiene muchísimo contexto sobre la empresa y era un buen punto para sacar esto. ¿Cómo conseguimos este tipo de outputs? Pasándole a ChatGPT un framework, es decir, un modelo desarrollado que él solo tiene que ejecutar. Es decir, ahí no tiene que pensar prácticamente, tiene que ejecutar línea a línea y le damos el título de lo que queremos y la descripción. Pero también podemos hacer pues, lista de descripciones para diferentes cosas o audiencias de LinkedIn que es directamente, oye, dime cuáles son los segmentos de audiencias donde podría tener sentido anunciar nuestra propuesta, ¿no? para un producto determinado. O podemos hacer anuncios o keywords para Google Ads o títulos o cualquier texto que necesitemos para las landings. Yo, de hecho, me hago todas las landings a día de hoy ya con esto, lógicamente. Y esto realmente, a menos que seas copy o se te dé muy bien escribir, hasta hace nada no había alternativa. Es decir, quizá Patricio, que está aquí, joder, pues sí que tenga esta capacidad, pero perfiles generalistas que nos dedicamos a muchas cosas, pues escribir sin duda no es lo mío. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacer una aproximación decente. Es hasta donde puedo llegar. Me cuesta la vida, pero ahora ya tenemos ese recurso y para mí es súper importante a la hora de generar todo tipo de documentos, reportes, etcétera, o hacer análisis, totalmente. Otro ejemplo, en este caso un poco más visual. Esto es un Webflow. En su día implementé un Webflow con un sistema de precios que tiene 95 precios, de 5 a 100 usuarios. Cada precio cambia. Claro, implementar esto, no hay un elemento en Webflow que lo podamos arrastrar y soltar.
¿Qué fue lo que hice aquí? Pues un cloneable típico que nos copiamos y lo implementamos aquí, lo personalizamos, pero claro, para personalizar los 95 precios a mano, que tenía que picarlos, pues obviamente no. ChatGPT me ayudó a definir ese slider, bien, pero luego sobre todo dije, hostia, pero es que no estamos mostrando el precio ni en mensual ni en anual, tenemos que decir uno. Pues no, vamos a implementar un toggle button, que es ese botoncito que veis ahí. Y como ya tenemos la conversación iniciada, le pedimos a ChatGPT que nos ayude a implementar ese toggle button. Le damos un poquito de contexto, el HTML, yo ahí copié, digo, no sé si esto funcionará. Funcionó. Nos genera automáticamente las instrucciones. Esto es JavaScript. Yo no tengo ni idea de programación, os lo puedo garantizar, pero era tan fácil como seguir los pasos y pegarlo en el builder de Webflow. Y esto, para mí, es empoderamiento. O sea, yo esta página llevaba sin poder publicarse porque no funcionaba, pues 6, 8 meses desde que empecé a hacerla y dije, vale, necesito estos elementos, no los voy a poder hacer nunca. Y ahora es otro obstáculo más que ChatGPT me ha ayudado a solucionar. Pero vamos un poquito más allá. Yo hace unos meses, 8 o 10 meses, hice un curso de APIs y webhooks para no-coders, ¿no? Lo impartía yo. Y siempre decía que un no-coder, sabiendo utilizar este tipo de herramientas, APIs, hacer llamadas a las APIs, conectarte con otras aplicaciones sin tener que pasar necesariamente por Zapier, Make y compañía, era como una super skill, era un superpoder. Pero en un momento dado, esto era con GPT-4, con ChatGPT-4, la versión 4. Aquí lo que me permitió hacer ChatGPT fue construir mi propia API. Es decir, una API que es mía, que la tengo hosteada yo en una cosa que no conocía que se llama Heroku, pero que por lo visto es bastante conocida. Me hizo crearme mi cuenta de GitHub, toda la pesca. Ni idea de cómo se utilizan esas herramientas, pero fue seguir pasos y tengo una API publicada. Entonces, ante esa afirmación de que dentro de 10 años la IA cambiará nuestra forma de trabajar, bueno, yo le pregunté a este profesor porque me parecía un poco, primero, osado. Hacer una previsión a día de hoy a 10 años es como una locura. A mí eso no me cuadra. Pero sobre todo, lo que yo no entendía era por qué consideraba que sería dentro de 10 años. Digo, mi forma de trabajar ha cambiado completamente. O sea, yo empiezo mi jornada, abro el ordenador y abro ChatGPT. Y estoy todo el rato en los dos lados. Y para mí es un cambio. Pero claro, no tenéis que creerme a mí porque yo me zumbé en el momento en que apareció ChatGPT el 20 de noviembre. Entonces, bueno, pues cosa de locos. Pero sí funciona. Pasamos a mano. Ay, gracias. Bueno, le pregunté a este muchacho si no creía que ya había ciertos cambios en el mercado y que estaban impactando de forma directa. Yo creo que los que estamos aquí y los que hemos pasado el fin de semana, estos 2 días, de alguna forma lo hemos podido validar, pero vamos, le lancé la pregunta y digo, herramientas como ChatGPT, ¿no consideras que ya han tenido un impacto suficiente? Y me reconoció efectivamente que él no la había probado, ChatGPT. Entonces, para mí fue como una visión, vale, es un súper profesional y era un tío, vamos, es una eminencia, de hecho, pero está completamente alejado de la realidad. En cualquier caso, no me creáis a mí, pero vamos a verlo de esta otra manera. Yo, lógicamente, sí que estoy convencido que el mundo ya ha cambiado para todos. Quizás no sea evidente, pero como ha sido la evolución en los últimos tiempos, pues conforme aumentaba la capacidad de los diferentes modelos de IA, hemos tenido muchísimos años, décadas, que decías, está bien, ¿cuáles eran los mejores ejemplos o casos de éxito de la inteligencia artificial? El motor de recomendación de Netflix,
de Amazon, la promesa de los coches eléctricos autónomos. Que Tesla que se conducen solos. Pero hemos estado mucho tiempo, incluso Google Translate también, hemos estado mucho tiempo con ese mantra hasta que pasó lo que pasó hace unos 8 meses y para mí eso cambia completamente las cosas. Pero no solo porque naciera ChatGPT, sino porque de eso, a partir de ese momento, se ha generado un movimiento a tener muy en cuenta. Grandes corporaciones, ¿qué está pasando con las grandes tecnológicas? Hostia, pues que todas se han vuelto locas, pero locas, locas. Y lo que vamos a tener dentro de unos meses es pues, un sistema operativo con inteligencia artificial. Google nos lo va a poner, o nos lo va a meter por todos lados, lógicamente. No sé si conocéis Adobe Firefly, brutal lo que está haciendo Photoshop. Y un poco el gran desconocido, Meta. Meta está haciendo cosas bárbaras. De hecho, le ha ganado la partida de momento a Google, desde mi punto de vista. Y esto es en las grandes compañías. Estas compañías son las que dictan el futuro tecnológico inmediato de cada uno de nosotros. Y esto es lo que están haciendo todas. Y además, en el no-code, que os voy a contar a vosotros que no sepáis, pero esto es lo que está pasando. Es una locura constante. Cada día sale una nueva herramienta no-code introduciendo su componente de IA. Me parece una clara tendencia para todos los que estamos aquí y va a ser irremediable. Aunque no queramos utilizarla, aunque nos neguemos, la vamos a tener por todas partes. Muy chulo, por cierto, lo de Framer, que estuve jugando con él el otro día. Súper guay. Con lo cual, tenemos las grandes empresas, las herramientas de no-code y un grupo que os voy a dejar de momento con la curiosidad. Vamos a ver, ya que hablábamos de no-code, cómo es este proceso, con un ejemplo, de introducir la IA en no-code, ¿vale? En herramientas de no-code, que es un poco la tendencia que venimos viendo, del que os estaba diciendo. Vale, esto es un juguete, un experimento que quería hacer con Lambot. ¿Quién de vosotros utiliza Lambot o ha utilizado Lambot? ¿Lo ha probado en alguna ocasión? Vale, perfecto. Pues bueno, Lambot sirve para crear chatbots y a mí me parece una aproximación súper buena. Siempre en mis clases de no-code cuento un poco de Lambot porque sirve para representar muy bien lo que es el no-code, a nivel de crear flujos, de integrar herramientas y de visualizar, ¿no?, la solución completa. Y de una forma muy rápida puedes tener una interfaz que recoge inputs de los usuarios, que luego hace una serie de cosas por detrás y que muestra un resultado. En este caso, el descifrador de startups pues es simplemente un prompt que tiene detrás, ahora os lo enseño, pero sirve para poder explicar a personas que no son del mundo startup qué hace nuestra empresa, ¿no? A qué nos dedicamos o qué hace nuestro negocio. Por ejemplo, en el caso de ShadeNeway, pues le introducimos esa URL, lo primero que hará será añadirnos los 3 W, el HTTPS y toda la pesca, ¿vale? Pero luego se lo lleva a ChatGPT y nos devuelve esto pasando por el prompt. ShadeNeway es como una escuela de magia para hacer páginas web y apps sin saber programar. Es como si te dieran la varita mágica y te enseñaran a crear cosas increíbles. Perfecto. Este sería el flujo de esa solución tan simple que acabáis de ver. Si os fijáis, aquí hay unas cuantas cosas. Empezando por lo que os decía, si el usuario no introduce HTTP, esto no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que ir a una API que he conectado y que además falla el 50% de las veces. Ahora a lo mejor entendéis quizás por qué tuve que desarrollar una API para intentar meterla en este proyecto, en esta tontería. No la he llegado a implementar, pero podría, porque no encontré una API que fallara menos. Ese proceso fue súper complejo. Pero luego hago una serie tengo fórmulas para cuando hacemos el scrapeo de la web, que es lo que hace la API, y me devuelve la información. Claro, ¿qué pasa cuando son 10.000 caracteres? Un artículo de blog
que es la hostia de largo? Pues que ChatGPT nos daría un error porque no le caben en los tokens, ¿no? Pues bueno, hay herramientas como, vale, pues quédate con las 4.000 primeras palabras y después hazme un resumen y después pásaselo a ChatGPT para que ya nos dé el resultado. Bueno, en definitiva, un flujo bastante complejo y que solo utiliza la IA en ese cuadradito de aquí, que serían como dos llamadas a la API de ChatGPT. Ya está, con un prompt por detrás, listo. Entonces decíamos que había un tercer grupo en toda esta tendencia. Y ese grupo es la comunidad de software libre, de open source. Y lo apuntaba esta mañana, si no recuerdo mal, era Sergio, de 480, y os hablaba de LangChain. Y me encanta que os haya mencionado LangChain, porque para mí también ha sido el descubrimiento reciente más importante. Movida, LangChain, necesitamos saber Python y necesitamos saber demasiadas cosas complicadas. Pero ¿para qué sirve LangChain? Pues bueno, nos lo contaba Sergio, no lo repetiré. Pero en cualquier caso, lo que a mí más me ha gustado ha sido encontrar la forma de poder trabajar con LangChain, ¿no? Que es ese framework que nos permite utilizar diferentes modelos de lenguaje, herramientas y como poder incorporar un montón de cosas. Pero ese punto de no-code sobre el software libre me parece súper interesante. Esto es un flujo que demuestra lo que os quería comentar. El no-code, en este caso, dentro de la IA. Y aquí tendríamos un agente conversacional, esto es el chat, que podemos enviar preguntas y nos devuelve respuestas. Tenemos aquí una pequeñita parte de memoria para mantener el contexto, una API que scrapea, como lo que os comentaba antes, y el modelo, el LLM, en este caso, del GPT 3.5 Turbo. Vale, pues con todo esto, primero pruebo en ChatGPT para ver si tiene información, tiene contexto del No Code Fest. No tiene ni idea. No conoce el No Code Fest. ¿Qué pasa si lo probamos con el chat de lo que os enseñaba antes? Pues que en este caso, ¿qué sabes del No Code Fest? Pues automáticamente nos da la información. Es el único festival de no code y contará con sol y paella. Bien, no ha fallado además. Creo que esto lo coge de la metadescripción de la web o una cosa por el estilo. Y además comprobamos, vale, explícame en qué consiste como si tuviera 7 años. Nos dice, el No Code Fest es un evento donde la gente se reúne para hablar sobre cómo hacer cosas sin tener que saber programar. Es como un juego donde puedes crear cosas sin tener que aprender a programar primero. Y esto, si recordáis, es muy parecido a lo que os enseñaba antes, pero en este caso fueron es que muy pocos clics. Los clics de pegar las API key de las diferentes herramientas. Ya está. ¿Por qué? Porque esto además está en el marketplace, este modelo, y se puede utilizar desde ya, de forma instantánea. Súper potente. Y se pueden hacer creaciones además. No sé si conocéis AutoGPT, BabyGPT, este tipo. En su momento se pusieron de moda, volverán a estarlo sin ninguna duda, los agentes, ¿no? Que son como instancias independientes que van haciendo cosas que se verifican unos a otros, instancias de inteligencia artificial, y eso es la bomba para mí, me parece. Y además, esta herramienta en concreto nos permite coger un fragmento de código y llevárnoslo a nuestra web para tener un chatbot integrado, y nos permite también utilizar su API. Y funciona realmente bien. Solo lo pude probar o testear de una cierta forma, porque si os fijáis pone localhost, eso quiere decir que está todavía en mi ordenador, pero el paso para ponerle un dominio y poderlo, que cualquier persona lo pueda utilizar, o cualquier herramienta, mejor dicho, es súper breve. Y además no solo está Flowwise, está también Langflow, que os invito a que le echéis otro vistazo. Y en definitiva las dos son muy parecidas. Y yo creo, para mí, esto, de alguna forma, bueno,
casos de uso que podemos hacer con esto, chatbots, asistentes, interactuar con diferentes APIs, conectar pues desde calculadoras hasta todo. Pero quizás lo más interesante que yo estoy viendo hasta el momento es poder preguntar contra PDFs, contra páginas web, CSVs, JSONs, lo que queramos, ¿no? Y esto nos abre un montón de posibilidades. Si tenemos un CRM con un montón de datos de nuestros clientes o de nuestros comerciales o de nuestro equipo, extraer esos datos y pasárselos de esta manera a través de FlowWise o Landflow, como queramos, para poder interactuar con ese contenido. Yo es con lo que estoy jugando ahora. Y me parece un punto importante porque yo esto, como lo veo, es que en el futuro inmediato aplicaremos no-code o crearemos flujos con diferentes herramientas, pero con diferentes LLMs, ¿vale? Large Language Models, modelos grandes de estos, supermodelos. Y como GPT-4, pero también están apareciendo otros modelos, software libre, privados, y cada uno servirá para una cosa, cada uno será especialista en una cosa. Entonces, en cierto punto, pasaremos un input, le pediremos a un modelo como GPT-4 que nos desarrolle un contenido, le pasaremos otro prompt o le pasaremos a unos agentes, esos agentes le utilizarán otro modelo, puede ser visual y podremos crear creatividades para nuestras campañas de Meta, por ejemplo, o de Google Ads. Y todo eso pues con memoria, con contexto, con bases de datos vectoriales, que es una movida. Esto lo bueno y lo malo es que en el momento en que entras y te pones a trastear con esto, es inevitable o te vas corriendo o te pones a aprender sobre cosas que no sabías que te hacían falta, pero que son súper interesantes, como las bases de datos vectoriales y este tipo de conceptos. En definitiva, desde mi punto de vista, el no-code y la IA tienen un encaje definitivamente juntos. Es decir, yo creo que la IA potencia el no-code y el no-code potencia por el momento la IA. Pero si os fijáis en los ejemplos que os enseñaba, ¿no? Tanto de Webflow como la API, etcétera, en ese punto me hacía una pregunta. Digo, ¿esto es no code o no es no code? Yo me he podido crear tengo mi propia API. Empoderamiento máximo a nivel de construir y de crear cosas. ¿Y dónde queda aquí el no code? Si con la inteligencia artificial yo he creado mi propia API, obviamente sin código, ¿en qué línea estaríamos? Y además fue una cosa que estaba dándole vueltas mucho tiempo. Yo lo veo así. Para mí está el código, está el low code, está el no code y ahora se crea una nueva categoría. Sería el assisted code, ¿no? O el código fácil, que es lo que podemos crear de una forma conversacional y muy sencilla. ¿Vale? Entonces tenemos como ese abanico de opciones, pero por el momento, sin duda, no code con IA es una combinación increíble. Y por último, todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos ese componente de maker, de creador, y yo recomendaría que empecéis cuanto antes y que os metáis a fondo todo lo que podáis con estas cosas, porque sí o sí lo vamos a tener que utilizar. Pero sobre todo, porque pienso que el nivel de nuestras soluciones incorporando este tipo de herramientas es mucho mejor para los que no sabemos programar. Si sois capaces de aprender a programar, hacedlo también cuanto antes, pero si no, entender estas herramientas. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Bueno, yo creo que eres pura dinamita, eres inspiración para todos nosotros. Enhorabuena. Mi pregunta es, ¿cuánto juegas con la temperatura? Mira, lo hablaba antes con Pablo precisamente. La temperatura cuando utilizo ChatGPT no la defino. Me decía Pablo que él, por ejemplo, sí que se la define. Pero yo lo que hago es, por defecto, los mensajes tienen una temperatura neutra, digamos, ni alta ni... Si quiero conseguir una temperatura de 1, es decir, súper creativo, yo le digo, sé súper creativo, razona la respuesta, haz que...
y de esta manera lo induces a trabajar con esa temperatura. Obviamente, cuando trabajas vía API, sí que juegas. Pues mira, para esa aplicación tenía mucha temperatura, ¿no? Para el descifrador de startups ese. Para que fuera creativo, para que tuviese buenas ideas. Gracias, tío. A ti. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Para ponerte un poquito en contexto, yo trabajo en una empresa donde tenemos 2 SaaS. Uno se llama Wildmail, es un programa de reseller de ActiveCampaign, y el otro se llama Wildmetrics. Es un software de analítica que estamos creando y, spoiler alert, estamos integrándonos con OpenAI. Uh-huh. Me pareció muy curiosa la parte donde tenías, del principio de la presentación, los modelados para entender como los mensajes, tu público objetivo, el ejemplo que dabas con Lambot, que ChatGPT lo creaba. Nosotros ahora mismo estamos como validando mucho el producto y la idea. En tu experiencia, ¿para ti qué es más importante? ¿Tener este tipo de cosas claras antes de salir a vender o intentar vender primero para saber si el producto encaja con el mercado o recibir feedback? En tu experiencia, ¿tú qué opinas de esto? Sin ninguna duda, da igual que estemos hablando de inteligencia artificial o de no-code o de cualquier cosa, vende antes y luego ya trabajas. ¿Por qué? Porque no tendría sentido construir si puedes vender por adelantado, porque lo que puede pasar es que cuando estás un tiempo construyendo y sales al mercado, te des cuenta de que te has equivocado, entonces has perdido todo este tiempo. Mientras que si vas haciendo pequeñas salidas al mercado, imagínate que en todo ese periodo de tiempo podrías haber salido al mercado a recoger feedback 5 veces. Lo que podías haber hecho era iterar 5 veces más la solución y después de ese periodo de tiempo estar con 5 desarrollos por delante de la solución original, que rara vez es la buena. De hecho, antes lo estábamos comentando, Lambot nace de 3 o 4 pivots, pero muy, muy, muy radicales, de estar vendiendo. Nunca hicimos un producto, en realidad, o nunca desarrollamos un producto y lo lanzamos al mercado. Siempre lanzamos al mercado y luego ya desarrollábamos o lanzamos MVPs malísimos y cosas por el estilo. Pero de esa forma pues, fuimos descubriendo, fuimos entendiendo de dónde podía estar nuestro sitio. Vale, gracias. Hay que charlar. Con gusto. Oye, Fran, una cosa, en esa definición que me ha encantado, tan chula de Shane Away, de esa escuela mágica, yo realmente quería saber si habías puesto en el prompt Shane Away o habías puesto Hogwarts. Ha salido ahí todo en plan todo perfecto. Pues, no lo tengo conectado, pero puedes probarlo, a ver qué. Y encima, o sea, siempre dice cosas diferentes. O sea que, sí. No está hackeado. ¿Alguien quiere? Ostras. Lo tengo yo aquí. Fran, pones que eres Business Angel para IA. ¿Qué es lo que pides a una Esto está un poco empresa? exagerado, tengo que decir, pero... Bueno, ahora te aguantas. Dale. ¿Qué es lo que pides a una empresa para invertir en ella? Pues hasta ahora, fases muy pequeñas, tampoco es que tenga el fondo de un VC ni nada, Business Angel de talla corta. Por lo general son fases muy tempranas de startups donde yo considere que puedo aportar de alguna forma un poquito, porque si no tampoco para mí tiene mucho sentido. Idealmente que sea SaaS, que sea B2B y un buen equipo. No necesitaría mucho más. El buen equipo, eso siempre. En cualquier caso, pero vamos, idealmente. Depende del modelo. Por lo general, algo de tracción, sí. Si no es invertir a ciegas o invertir con un PowerPoint, pero bueno, hay diferentes formas de vender, o sea, de demostrar tracción. No necesitas siempre tener clientes, puedes demostrar tracción de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de track record es necesario siempre para mí. Y el tema de la IA es que en realidad va a ser muy difícil que yo en el futuro pueda invertir en un SaaS B2B que no tenga IA, por lo que os enseñaba antes, el no-code, pues ya lo tiene todas las herramientas. Dentro de 3 años o 2 años, 1 año, no hago predicciones, pero bueno, dentro de un tiempo, todos los SaaS ya tendrán algún componente, con lo cual será difícil escapar de esas inversiones en IA. Sigo yo, por aquí. Antes has dicho que, o nos recomiendas que nos metamos con programación a
a pesar de también usar temas de no-code y demás. Yo ahí estoy de acuerdo. De hecho, ahora estoy también entrando en temas de HTML, CSS, JavaScript. Entonces, siguiendo esa línea en cuanto a no-code en desarrollo web, de saber un poco de programación, llevándolo a IA, ¿también recomiendas saber un poco las bases de cómo se construye la IA, cómo funcionan los lenguajes y todo ese rollo? Muy buena pregunta. Sinceramente, y a lo mejor es duro y si hay gente que controla de esto no le sienta bien, pero no creo que sea necesario entender. O sea, no creo que Fernando Alonso necesitara saber de mecánica. A lo mejor Fernando Alonso un poquito sí, ¿no? Pero ninguno de los que estamos aquí somos Fernando Alonso, con lo cual no creo que necesitásemos ese entendimiento de cómo funcionan los pistones con las levas, con el... Oye, si sabemos conducir y podemos ir a los sitios, nos sobra, creo. Dicho esto, lógicamente, cuanto más te metas y cuanto más aprendas y cuanto más domines y cuanto más controles, pues vas a poder desarrollar soluciones mucho más completas, ¿no? Entonces, siempre con ese punto de vista. Pero para mí, por ejemplo, no tiene ningún sentido ponerme a estudiar Machine Learning, redes neuronales y todo esto. Me interesa más saber cómo utilizar ChatGPT bien. ChatGPT porque ahora es lo que hay que utilizar, pero vamos, dentro de 2 meses si hay que cambiar a Bard o a cualquiera, bienvenido sea, ningún problema, ¿no? Seguirá siendo un poco igual. Sí que es verdad que cuando te metes en LangChain, esto no es como abrir Zapier por primera vez. Vas a tener que entender cosas y vas a tener que preguntarte, oye, ¿cómo funciona una base de datos vectorial? Mínimamente, cómo funcionan los embeddings, qué son y al final acabas aprendiendo, acabas conociendo o te acaba llevando a un camino de, bueno, yo es que con todas las cosas que estoy haciendo ahora de Python, es que voy a acabar aprendiendo Python aunque me niegue, aunque no quiera, porque yo siempre digo que el no-code nos acaba llevando al code y me parece fantástico. Y en este caso está también súper claro. No sé si te he contestado. En este caso, por ejemplo, a nivel web, el hecho de saber JavaScript y demás, a nivel básico, no saber programar como tal, ayuda para hacer temas de no-code, o sea, pues hacer cambios y demás. ¿Consideras entonces que en temas de IA, el hecho de saber por detrás cómo funciona y demás no aporta al hecho de saber usarla bien, la IA? Si tuviera que elegir, elegiría saber usarla bien sin entenderla bien, ¿vale? Si tuviera que elegir una de las dos. Si puedo, elegiré las dos. O sea, aprende bien, pero úsala bien. Yo siempre primaría eso, saber utilizarla bien. Luego ya profundizarás y tal. Es decir, para utilizar, por ejemplo, Lambot o Make, pues hay muchas cosas que no son necesarias entender y les podemos sacar mucho valor. Todos les sacamos mucho valor. No sabemos qué tiene por detrás, qué tiene bases de datos, cómo son esas. La lógica, cómo hace que tiene un cron que... Pues ni idea, no lo sé. Pero funciona y sabemos usarlo y nos aporta valor. Para mí ese es el punto. Que la jefa ya no deja preguntas, suelta el micro. Pues nada, Fran, oye, muchísimas gracias. Y nada, ahora te vemos por aquí. A vosotros.